y que actualmente pues rebasa las 10.000, no se debe a que haya aumentado la violencia intrafamiliar, sino que se ha fomentado el sistema de denuncias. El problema actualmente es de que vemos una leve disminución. Esto no quiere decir de que la disminución que se ha dado pues es porque ha disminuido la violencia intrafamiliar, porque si nosotros podemos ver, la cantidad de homicidios ha aumentado, especialmente los homicidios violentos que se dan dentro de un ambiente familiar, dentro del núcleo familiar, que se da por parte de algún familiar directo de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que se está observando? Que la gente no creía, por ejemplo, en el sistema de justicia, o que muchas veces la violencia intrafamiliar no se había identificado, porque este es un problema que tenemos que hablarlo así, ha aquejado a la sociedad guatemalteca desde hace muchísimos años. Pero a lo largo de los años pues empezó a presentar distintas organizaciones, llevaron programas, incluso se organizaron dentro de la sociedad civil para presentar a las familias, especialmente a las mujeres, que eran la violencia intrafamiliar, que no se les debía de pegar, de hablar mal, que un grito, un maltrato pues ya era violencia intrafamiliar, no era derecho del esposo en distintas situaciones pues hablar mal a su familia, o incluso llegar a golpear de manera excesiva a sus hijos. Esto ya no era algo normal. Entonces se inició un proceso de distintas denuncias. Debido a que el sistema de justicia pues ha quedado bastante corto en este tema, y actualmente hay un informe que revela de que si en el 110 se reciben 2 llamadas al mismo tiempo, una es de que se están robando un pick-up en una zona de la ciudad y la otra es de que hay una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, en ese instante la policía va a atender en primer lugar el robo del vehículo y luego van a atender la llamada de emergencia. En muchos casos pues el atender en segundo lugar una llamada de emergencia es bastante tarde, porque puede ser de que por el mismo enojo esta persona pues le haya quitado la vida a la persona que se haya dignado a llamar y hacer la denuncia. Entonces vemos esta disminución en el último año. Primero vemos un aumento bastante significativo, que fue algo bueno porque se empezó a identificar la violencia dentro de los núcleos familiares, y luego se ve nuevamente una disminución. Esto es bastante grave porque quiere decir no que hay menos violencia, sino que la gente está nuevamente dejando de creer en el sistema de justicia y pensando, bueno, como se están quedando cortos en esta situación, mejor no hago una denuncia porque solo voy a recibir represalias más fuertes en mi contra, y de igual manera pues no se va a solucionar nada y mi familia y yo vamos a seguir corriendo un riesgo. Entonces la violencia intrafamiliar, Mario, realmente es algo de que sigue aquejando a la sociedad guatemalteca, que está lastimando directamente a las familias, porque como estábamos hablando, pues está también la violencia exterior, pero es sumamente lamentable que esta violencia se dé también a nivel interior en los núcleos familiares. Y pues por lo tanto solo nos queda pues decirle a la población guatemalteca de que continúen haciendo las denuncias, porque si las denuncias disminuyen, pues hasta cierto punto llegan a crear estadísticas donde se cree que se ha disminuido la violencia intrafamiliar, algo que no es necesariamente cierto, sino que solo está reflejando el miedo o simplemente la apatía por parte de las personas ya al sistema de justicia. Y sobre todo porque se debe romper el tabú de que este es un tema, o que las cuestiones... hay situaciones en pareja que se manejan de la puerta de la alcoba para adentro. No, este tema se debe de ventilar, se debe de hablar. Los niños tienen que estar muy conscientes, hablarles cuáles son y demostrarles cuáles son los parámetros de afectividad, cuáles son los parámetros de violencia, porque los niños a temprana edad tienen la capacidad, quizá no la capacidad de discernimiento, pero sí la capacidad de entender cuando hay una caricia con buena intención, la capacidad de ver cuando el papá está agrediendo a su mamá o viceversa, ya sea verbal o físicamente, porque esto ha venido a aumentar estas dramáticas cifras, ¿verdad? Ese silencio, aunque poco a poco también hemos notado cómo las mujeres han tomado conciencia de lo importante que es la denuncia a tiempo, el hablar, el ventilar estos temas, porque muchas veces la denuncia a tiempo y el hablarlo a tiempo evita pues incluso hasta muertes. Hemos visto femicidios, asesinatos, mujeres que han perdido un ojo, una extremidad, porque los niveles de violencia van en aumento. Así que los especialistas en estos temas dan el consejo de que muchas veces se tienen que encender las voces de alerta. Cuando las discusiones, la pareja, una de las parejas, independientemente si es hombre o mujer, en la mayoría de casos es el hombre, va subiendo de tono y la agresividad va en progreso, es tiempo de decir momento.
esto ya no nos compete a los dos, esto nos compete a alguien, esto le compete ya a alguien externo, porque puede derivar en severos casos que ya hemos presenciado. Bueno, el caso Sicaviza es uno de ellos, pues, o sea, la violencia va en aumento, y es un tema que se debe de ventilar abiertamente. Vamos a hablar, página 12, Diario Prensa Libre. Víctimas se recuerdan abusos, 10 mujeres y chiles relatan vejaciones. En 8 días del juicio, 87 testigos han sido escuchados. Esto en el contexto del juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Las mujeres y chiles pues fueron cubiertos sus rostros en la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia. Las testigos ocultan su identidad, dice el pie de foto, mientras relatan sus experiencias. El tribunal autorizó que declararan con los rostros cubiertos. De verdad se escucharon testimonios sumamente desgarradores. Una mujer que contó cómo hasta 20 soldados la violaron sexualmente. En otro de los casos, una madre contó cómo ella en un calabozo, así dijo ella, en un calabozo, fue metida en ese calabozo durante unos 12 días y pues ahí llegaban los soldados, abusaban de ella sexualmente. Ella dice que en ese calabozo vio cómo otras mujeres y chiles eran abusadas sexualmente, y en otro de los casos de una de las testigos narró cómo su hija de tan solo 7 años fue también abusada y violada sexualmente por varios soldados, al extremo de que la niña murió. La dejaron tirada ahí porque imagínense ustedes, una niña de 7 años, pues su cuerpo, su aparato reproductor no, o sea, es una niña, pues, valga la redundancia, no es la situación para que tenga una relación sexual, y pues fue violada esta niña y murió. Estos son los casos que se han narrado en este juicio, un día bastante emblemático. Lo de ayer, estos testimonios de las mujeres y chiles. Como yo he dicho siempre, no me voy a meter en esta discusión de que si hubo o no hubo genocidio, pero esta es una realidad de lo que pasó en el contexto de la guerra interna. Yo a esto no le llamo excesos, no, estas son violaciones de soldados a menores de edad, vejámenes, abusos sexuales. Alguien tiene que responder por esto. O sea, y con esto creo yo que no es estar removiendo el pasado o estar viviendo el pasado, no. O sea, ni tampoco estamos condenando acá al general Ríos Montt si es o no culpable, eso que lo determine el juzgado a cargo. Pero esto ocurrió, o sea, esto pasó en el contexto de la guerra interna y alguien tiene que responderle a estas víctimas. Porque imagínate tú, vivir 30 años con esa imagen de ver que a tu hija de 7 años le pasaron, la violaron, mejor dicho, 20, 30, 12 soldados, y que a la niña la dejan muerta y la tiran. O sea, alguien tiene que reparar eso, definitivamente. Sí, y algo que tú mencionabas, Mario, es de que esto, pues alguien lo tiene que reparar. Realmente una reparación como tal, creo de que nunca va a existir, pues esta madre jamás va a olvidar lo que vivió, ver a su hija especialmente en estas condiciones, pero de igual manera, por lo menos al ver que se hace justicia, va a sentir cierto grado de paz. Esa misma nota, Mario, se retoma en la página 3 de Siglo XXI y el titular es "Me violaron los soldados". Aquí dan a conocer el testimonio de una de las víctimas, quien comenta de que tenía 6 meses de embarazo cuando un número bastante amplio de soldados la violaron, y pues a causa de ello ella perdió a su hijo. Entonces, pues él simplemente comentando lo que tú decías. Realmente es una situación bastante complicada. Aquí si hubo o no hubo genocidio, pues realmente lo van a determinar más adelante y las personas a quien sea correspondiente, pero estos crímenes existieron, este daño psicológico, físico se hizo. Tantas personas que murieron en esta situación. Imagínate, esta mujer vio a su hija que fue violada, y a la que tú mencionabas, y luego aquí está el testimonio de la otra mujer
a quien por violarla también perdió a su hijo y ya tenía 6 meses de embarazo. Entonces, realmente estamos viendo situaciones que son bastante duras, difíciles, que han tenido que vivir con ello 30 años y que por el momento, pues si están siendo valientes de dar una declaración y volver a revivir esto en su mente, es porque están buscando justicia a toda costa y pues vamos a esperar a ver qué es lo que acontece más adelante en este juicio. Claro, y sobre todo a veces nos alarmamos tanto cuando escuchamos relatos de lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, nos alarmamos tanto con los relatos que ocurrieron en el contexto de la Alemania nazi contra personas judías, nos alarmamos tanto con lo que sucede con los niños en países de África, pero esto ocurrió hace tan solo 27 años, 30 años. Esto ocurrió acá en Guatemala, esto ocurrió a escasos 250, 300 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Como decimos, acá no estamos diciendo que fulano mengano es culpable, pero este tema de violaciones sexuales a mujeres por parte de miembros del Ejército de Guatemala ocurrieron y ahí están las sobrevivientes que han narrado con bastante dificultad, por cierto, el volver a recordar esto que seguramente pasará, este trauma psicológico ha pasado a sus hijos, ¿verdad? Porque eso es un trauma con el que vives. Pero ponemos punto final a esta lectura de diarios, vamos a una pausa y ya volvemos con más información. Fire away, ricochet, take your aim, fire away, fire.